todo cachorro travieso, nada fuera de lo normal, ya saben. Los cachorros son así, pero al principio todos pensábamos que era solo un perrito ese día. Ese día algo no encajaba. Y cuando finalmente lo entendimos todo, ya era demasiado tarde. La historia que les voy a contar hoy es de esas que te hacen cuestionar todo lo que crees saber sobre nuestras mascotas. Se llamaba Toby. Era pequeño, un revoltijo de pelo y energía, demasiado inquieto y con una curiosidad que parecía no tener fin. Siempre estaba metido donde no debía. Si había una puerta entreabierta, Ali estaba, él si algo, ella era el primero en llegar. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que todo lo que hacía, cada una de sus pequeñas travesuras, seguía un patrón secreto, un propósito oculto que nos costaría mucho tiempo descifrar. Todo comenzó de manera sutil. Cada mañana, al despertar, notábamos que faltaba algo. Un día era un zapato, al siguiente una media solitaria. Otro día, un juguete de los niños. Al principio, la reacción era siempre la misma, una mezcla de resignación y cariño. Es solo Toby, el perro travieso. Nos reíamos, buscábamos el objeto perdido por toda la casa y finalmente lo encontrábamos en su cama o debajo de un sofá. Era parte de la rutina, parte del encanto de tener un cachorro en casa. Pero con el tiempo, las desapariciones se volvieron más frecuentes y extrañas. Y entonces un día desapareció algo realmente importante, algo que no era un simple juguete o una prenda de ropa. Fue en ese momento cuando las sonrisas se borraron y una extraña inquietud comenzó a instalarse en nuestro hogar. Ya no era gracioso, algo más estaba pasando. Ese día, el día en que todo cambió, decidimos instalar cámaras de seguridad. Queríamos entender qué pasaba, ver con nuestros propios ojos el momento exacto en que Toby hacía de la suya. Pero, curiosamente, con las cámaras encendidas, no pasó nada. La casa estaba en un silencio casi absoluto. Toby se mostraba tranquilo, demasiado tranquilo para ser él. Dormía, comía, jugaba un poco, pero no había rastro de su comportamiento habitual. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Un detalle que al principio pasamos por alto, porque siempre, sin importar qué estuviera haciendo, sus ojos terminaban fijos en el mismo lugar, una esquina olvidada del salón. Detrás de un viejo sillón, miraba ese rincón con una intensidad que ponía los pelos de punta. Al principio, decidimos no darle más importancia. Nos dijimos a nosotros mismos que quizás estábamos exagerando, que veíamos misterios donde solo había casualidades. Era solo un perro, ¿verdad? Tal vez ese rincón tenía un olor interesante o simplemente le gustaba mirar hacia allí. Toby seguía su vida normal. Dormía largas siestas al sol, nos recibía con saltos de alegría, jugaba en el jardín, pero cada noche, sin falta, antes de acurrucarse para dormir, volvía a posar su mirada en ese rincón. Era un ritual silencioso y constante, una mirada larga, profunda, como si estuviera esperando a algo o a alguien. Esa insistencia fue lo que nos hizo dudar de nuestra propia lógica. Era demasiado persistente para ser una simple casualidad. La curiosidad nos estaba matando. Una noche, agotados de especulaciones, decidimos dejar una de las cámaras encendida, pero esta vez la escondimos mejor, apuntando directamente a ese enigmático rincón. Sinceramente, no esperábamos ver nada extraordinario. Pensamos que, a lo sumo, grabaríamos a Toby durmiendo plácidamente. Nos fuimos a la cama y nos olvidamos del asunto. Pero a la mañana siguiente, al revisar la grabación, el corazón nos dio un vuelco. A las 3 de la madrugada, en la oscuridad total de la casa,
la pequeña figura de Toby se levantó de su cama. No había prisa en sus movimientos. Caminó lento, sigiloso, por el pasillo. Al llegar al salón, se detuvo un instante y miró directamente hacia la cámara oculta, como si supiera que estaba allí. Y luego, sin dudarlo, fue directo al lugar ese rincón. Lo que vimos a continuación nos dejó sin palabras. Toby no estaba robando nada. No estaba jugando ni haciendo una travesura. Con un cuidado sorprendente, empezó a mover los objetos que había acumulado allí durante semanas. Empujaba una media con el hocico, colocaba un zapato junto a un juguete, reordenaba su pequeño tesoro con una delicadeza asombrosa. No estaba destruyendo, estaba organizando, estaba guardando esas cosas como si estuviera protegiendo algo invaluable. Era como si supiera, con una certeza, que los humanos no podíamos comprender, que ese rincón no debía, bajo ninguna circunstancia, quedar vacío. Estaba creando una especie de nido, una barrera protectora con nuestros objetos cotidianos, y fue ahí, viendo esa grabación en la quietud de la mañana, cuando entendimos todo. Cada pieza del rompecabezas encajó de repente. Toby no era un perro travieso, no era un ladrón de calcetines. Él estaba cuidando a su manera, con sus propias reglas, con una lógica que escapaba a nuestro entendimiento. Recordamos entonces que ese rincón era el lugar exacto donde solía dormir nuestro otro perro, Max, que había fallecido unos meses antes de que Toby llegara a nuestras vidas. Toby nunca conoció a Max, pero de alguna manera sentía su ausencia. Estaba llenando ese vacío, protegiendo su memoria con los objetos que tenía nuestro olor, el olor de la familia. Estaba cuidando el espíritu de un amigo que nunca conoció. Lo más increíble de todo es que, desde ese día, desde que descubrimos su secreto, Toby nunca volvió a hacerlo. Dejó de llevarse cosas, dejó de acumular su tesoro en el rincón. Fue como si, al ser descubierto, su misión hubiera terminado, como si supiera que nosotros ya entendíamos que ya no era necesario seguir con su ritual. La casa volvió a la normalidad, o casi, porque a veces, cuando cree que nadie lo ve, todavía lo sorprendemos mirando fijamente ese rincón. Su mirada ya no es de protección, sino de nostalgia, como si estuviera recordando, como si estuviera esperando, quizás, que todo volviera a empezar. Y nosotros, cada vez que lo vemos, recordamos que los animales tienen un mundo interior mucho más profundo y misterioso de lo que jamás podremos imaginar. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te ha conmovido tanto como a mí, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.